Oye, esta noche vamos a sumergirnos en lo que pasó después de que la peste negra por fin se detuvo. Y créeme, esto no va a sonar como una clase de historia cualquiera. Vamos a hablar de una de las transformaciones más brutales de toda la historia humana. Una época en la que Europa tuvo que reconstruirse literalmente desde los cimientos. Y si este tipo de relatos te gusta, me ayudaría mucho un me gusta o una suscripción. Me intriga muchísimo saber desde dónde me escucháis. Déjame un comentario con tu ciudad y la hora que es allí. Siempre me deja alucinado pensar que hay gente quedándose dormida con esto en todos los rincones del mundo. Bien, busca un lugar cómodo, toma una respiración lenta y profunda y deja que tu cuerpo se hunda en lo que sea que tengas debajo. Vamos a viajar a 1453 y créeme, vas a estar muy agradecido por ese colchón cuando terminemos. Así que enhorabuena. Acabas de despertar en Inglaterra, 35 años después de que la peste negra arrasara Europa como nada que nadie hubiera visto jamás. La buena noticia, sigues vivo. La mala noticia, bueno, digamos que el mundo que conocías ha desaparecido. Abres los ojos y lo primero que te golpea no es lo que ves, sino lo que no escuchas. No hay bullicio matutino en la plaza del pueblo, no se oyen niños jugando en las calles, no suena el martilleo de la herrería, solo silencio. Ese silencio denso, antinatural, que se instala en los lugares donde antes vivía demasiada gente. Te estiras y los músculos te duelen. Es ese cansancio profundo que viene de trabajar más de lo que tu cuerpo soporta. Pero hoy en día, todos los que quedan trabajan más de lo que deberían. No hay alternativa. Te giras, notando el crujido del colchón de paja áspera bajo tu cuerpo. Al menos ahora tienes un colchón. Antes de la peste, siervos como tú dormían sobre la tierra desnuda, con suerte encima de unos trapos para no pasar tanto frío. Pero ahora, cuando muere la mitad de la población, de repente hay muchas más cosas disponibles para repartir. Curioso cómo funciona eso, ¿verdad? Te incorporas despacio, dejando que tus ojos se acostumbren a la luz tenue que se cuela por la única ventanita. La casa es más grande que aquella en la que creciste. Solía pertenecer al molinero y a su familia. Los 6 murieron en el lapso de una semana, allá por 1348. Sus cuerpos acabaron en el cementerio de la iglesia, junto con tantos otros que hubo que abrir fosas comunes. Hoy prefieres no pensar demasiado en eso. Las tablas del suelo se quejan bajo tus pies, suelo de madera de verdad, no solo barro apisonado. No heredaste solo una casa cuando la peste terminó su trabajo. En la esquina hay un arcón con ropa que de verdad te queda bien, una olla de cocina de las buenas colgada sobre el hogar, incluso una taza de peltre, algo que antes solo podían permitirse los mercaderes ricos. Las catástrofes tienen esa manía de redistribuir la riqueza, solo que nunca de la forma en que a uno le gustaría. Te pones la túnica, de lana, en lugar del cáñamo áspero que llevabas antes. Se siente bien, cálida contra la piel, pero siempre hay una vocecita en el fondo de tu cabeza que te recuerda que esa túnica perteneció a alguien que murió ahogándose en su propia sangre. También intentas no pensar demasiado en eso. Fuera, tu aliento forma nubecitas en el aire frío de la mañana. Septiembre en Inglaterra siempre ha sido gélido, pero ahora parece más frío que nunca. Quizás sea porque hay menos personas para calentar el mundo con su mera presencia, o quizás sea que, después de haber visto tanta muerte, todo se siente un poco más helado. El pueblo de Little Wickham parece una boca a la que le han arrancado la mitad de los dientes. Las casas vacías se alinean con las puertas abiertas como mandíbulas flácidas, los huertos cubiertos de maleza, las vallas derrumbándose. A lo lejos se distinguen campos que deberían estar dorados de grano maduro, pero en lugar de eso se ven pardos, desnudos. No queda casi nadie para cosechar. Antes de la peste, el pueblo tendría unas 200 almas. Ahora, con suerte, 60. Tu estómago protesta, un hambre aguda, insistente. Eso es algo de lo que nadie habla cuando se trata de sobrevivir a un desastre. Sigues teniendo hambre. La vida continúa incluso cuando parece que no debería. Caminas hacia el centro del pueblo, pasando junto al pozo donde antes la gente se reunía a charlar y cotillear. El cubo de madera sigue colgando, la cuerda deshilachada, el nivel del agua más bajo de lo que debería. El mantenimiento, sí. Ahora todo gira en torno al mantenimiento. Simplemente no hay suficientes manos para que las cosas sigan funcionando como antes. La panadería sigue cerrada. Lleva así 3 años. Tomás el panadero murió con su esposa y sus 2 hijos. Su aprendiz intentó mantener el horno en marcha un tiempo,
Pero hacer pan no es algo que se aprenda de la noche a la mañana. Los pocos panes que consiguió hornear eran, digamos que, suficientemente pesados para utilizarlos como ladrillos. Hoy la gente hace su propio pan, o lo intenta. Resulta que mucho conocimiento murió junto con la peste. Todos esos pequeños saberes que se transmitían de padres a hijos, desaparecidos, simplemente borrados. El olor a humo de leña viene desde la casa señorial, la residencia del señor Edmund. Él sobrevivió, aunque por poco. Perdió a su esposa, a sus 3 hijos, a casi todo el servicio. Ahora solo quedan él, su mayordomo, y tal vez una docena de criados donde antes había 50. El pobre diablo tiene que hacer parte de su propio trabajo. ¿Te lo imaginas? Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Y esta es la parte que, antes de la peste, habría sido impensable. No vas a inclinarte hasta el suelo cuando te lo cruces. No vas a tirarte de la gorra murmurando, sí, mi señor, y no mi señor, como hacía tu padre. Porque el señor Edmund ahora te necesita más a ti de lo que tú lo necesitas a él. Cuando la mitad de la población desaparece, los que quedan se vuelven muy, muy valiosos. Oferta y demanda, versión medieval. La escarcha cruje bajo tus pies mientras avanzas hacia la mansión. Hoy es el día en que vas a pedir más salario. Hace 3 meses te habrían azotado solo por atreverse a pensarlo. Pero hace 3 meses el señor Edmund todavía tenía otras opciones. Ahora ya no. La casa solariega se alza ante ti. Las paredes de piedra que antes imponían ahora parecen solo muros caros alrededor de un caserón cada vez más vacío. La mayoría de las ventanas están cerradas con postigos. No tiene sentido calentar habitaciones en las que nadie entra. Llamas a la puerta de madera maciza. 3 golpes secos que resuenan en la quietud de la mañana. Se oyen pasos, lentos, arrastrados. El mayordomo abre. Ricardo, un hombre que antes tenía 3 ayudantes y ahora lo hace todo él solo. «Buenos días, Tomás», dice, con esa fatiga particular que ahora parece llevar todo el mundo a cuestas. El agotamiento de gente intentando hacer demasiado con muy poco. «Buenos días, Ricardo. Necesito hablar con su señoría». Ricardo alza una ceja. Antes de la peste, los campesinos no pedían audiencias con los señores. Pero estos ya no son tiempos de antes de la peste. «Está en el solar», dice al final. «Le avisaré de que has llegado». Esperas en el gran salón y hasta allí se notan los cambios. Los tapices están cubiertos de polvo. Ya no queda quien los cuide bien. Las mesas largas donde antes comían decenas de personas están arrinconadas contra las paredes y tapadas con telas. El señor Edmund aparece en lo alto de las escaleras. Lo recuerdas más grande. Ahora está más delgado, encogido. La peste no llegó a matarlo, pero lo envejeció 20 años en 5. Su ropa sigue siendo elegante, pero le cuelga del cuerpo. Ni los ricos comen como antes. «Tomás», dice bajando las escaleras con una dignidad algo forzada. «Ricardo me cuenta que querías hablar conmigo». «Sí, mi señor. Sobre mi salario». Las palabras se quedan flotando entre vosotros. Hace 1 año, incluso hace 6 meses, esta conversación te habría llevado directo al cepo. Pero el señor Edmund solo suspira, como alguien que ya ha tenido esa misma charla demasiadas veces. «¿Cuánto estás cobrando ahora?» 2 chelines por semana. «Ya». Pero Juan, en Great Wickham, está ganando 3 chelines por el mismo trabajo, y además le dan una ración extra de grano. La mandíbula del señor Edmund se tensa. Juan siempre ha sido... Se muerde la frase, respira hondo. «¿Y qué es exactamente lo que pides?» 3 chelines. Y quiero los domingos libres. Libres de verdad, no solo ir a misa por la mañana y después volver al campo. El viejo señor Edmund habría estallado. Habría llamado a los guardias, ordenado que te golpearan. Pero aquel señor Edmund tenía 50 jornaleros para elegir. Este solo te tiene a ti y a otros 5 o 6. Mira por la ventana hacia sus tierras. Barbecho pardo donde debería ondular el trigo dorado. Campos que hay que arar para sembrar trigo de invierno. Trabajo que es imprescindible y gente que no alcanza. 2 chelines y 6 peniques, dice por fin. Y las tardes de domingo libres. Finges pensártelo, aunque en realidad es más de lo que esperabas. Pero estos años te han enseñado algo esencial. Cuando alguien te necesita más de lo que tú lo necesitas, tienes poder. «Trato hecho», respondes, tendiéndole la mano. Él la estrecha. Un señor estrechando la mano de un campesino. Tu abuelo se habría desmayado al verlo. Mientras regresas al pueblo, pasas junto al cementerio de la iglesia. El camposanto original ya estaba lleno cuando la peste terminó su curso, así que ampliaron el terreno.
Luego esos nuevos espacios también se llenaron. Ahora hay tumbas desperdigadas alrededor del templo, como si fueran hojas caídas. Pero de algún modo la vida sigue. Ves a Margarita tendiendo la colada detrás de su cabaña. Lleva un vestido demasiado fino para ser viuda, pero su marido fue el mercader más próspero del pueblo antes de morir. Ahora es ella quien lleva el negocio, en lo que queda de él. Mujeres heredando propiedades, manejando sus propios comercios. Otra cosa que antes habría sido impensable. Curioso cómo la catástrofe abre huecos para nuevas oportunidades. Ella te saluda con la mano y tú respondes al gesto. Quizá, cuando termines el trabajo, pases por su casa, compartáis un poco de cerveza, habléis de cómo eran las cosas antes y si los dos estáis de humor, de cómo podrían ser mañana. Porque hay algo de lo que nadie te advierte cuando sobrevives a un desastre. Tarde o temprano vuelves a pensar en el futuro. El estómago vuelve a rugir, recordándote que sobrevivir sigue teniendo requisitos básicos: comida, techo, trabajo. Pero mientras te diriges a tus campos, esos que ahora arriendas porque por fin puedes permitírtelo, tus pensamientos van más allá de ir tirando. Estás pensando en avanzar. El camino hacia tus tierras pasa por el viejo molino de grano. La rueda sigue girando pero despacio. No hay suficiente trigo para mantenerla ocupada. Antes de la peste, el molino no paraba de amanecer a anochecer durante la cosecha. Ahora funciona quizá 2 o 3 horas al día, pero eso también está empezando a cambiar poco a poco, porque los supervivientes comen mejor, trabajan menos, exigen más. Y cuando la gente lleva unas cuantas monedas más en el bolsillo, compra más grano, más carne, más de todo. Es como ver una máquina rota que poco a poco empieza a moverse otra vez, solo que de forma distinta, en algunos aspectos mejor. Tus campos se extienden delante de ti. No son enormes, pero son tuyos. Bueno, alquilados, pero en condiciones que tu padre jamás habría podido imaginar. El señor Edmund estaba tan desesperado por encontrar a alguien que trabajara esas tierras que aceptó dejarte el 60% de lo que produzcas. Antes de la peste, un campesino con suerte se quedaba con un 20%. La tierra es oscura, fértil, lista para la siembra de invierno. La desmenuzas entre los dedos, notando el potencial ahí dentro. Esta parcela puede alimentar a una familia y aún dejar excedente para vender en el mercado. Quizá lo suficiente para comprar ese terreno junto al río que lleva vacío desde que la familia Hartwell murió entera. Porque hay algo que nadie vio venir. Cuando la peste terminó de matar gente, lo que quedó fue un mundo con tierra de sobra y muy pocos brazos para trabajarla. Y por primera vez en siglos, eso significó que la gente corriente tenía opciones. Pasas la mañana abriendo surcos para el trigo de invierno. El arado de madera corta la tierra en líneas firmes. Es buen trabajo, honrado, pero sobre todo es un trabajo elegido. Estás aquí porque quieres, no porque un señor te haya ordenado venir. Y eso lo cambia todo. Hacia el mediodía paras para comer pan y cerveza. El pan es tuyo. Lo has hecho con grano cultivado por ti. Es denso, algo quemado por un lado, pero es tuyo. Y eso hace que sepa mejor que cualquier hogaza salida de un horno ajeno. Mientras comes, observas el humo que se eleva de las chimeneas del pueblo. Menos chimeneas que antes, pero las que siguen en pie echan humos más espesos. La gente calienta mejor sus casas ahora. Come platos más contundentes, viste ropa más abrigada. La peste arrasó con todo, pero también dejó todo ahí, para los que consiguieron seguir vivos. Terminas de comer y vuelves al tajo. El sol de la tarde entibia tus hombros mientras guías el arado por otro surco. A lo lejos, oyes a los hijos de Margarita jugando. Son de los pocos niños que quedan en el pueblo, y sus risas llegan más lejos ahora que hay menos ruido que las ahogue. Es un sonido solitario, pero no del todo triste, porque esos niños están creciendo en un mundo donde un campesino puede negociar con un señor, donde una viuda puede llevar un negocio, donde alguien nacido en una choza de una sola estancia puede acabar trabajando sus propias parcelas. Eso vale algo, ¿no? Cuando el sol empieza a caer hacia el horizonte, limpias las herramientas y regresas a casa. A una casa más grande que aquella en la que creciste. A una cena mejor que cualquier plato que comieron tus padres. A una vida que, aunque nació del desastre, es innegablemente mejor que lo que hubo antes. Mañana sembrarás más trigo. La semana que viene, casi seguro, volverás a hablar con el señor Edmund de salarios o de condiciones de trabajo. El mes próximo quizá hagas una oferta por ese terreno junto al río, porque el mundo se acabó y luego volvió a empezar, distinto, más pequeño en ciertos sentidos, pero de alguna forma más amplio en otros.
Y cuando te metes en la cama, subiendo las mantas de lana caliente hasta la barbilla, piensas en tus hijos, en esos que tal vez tengas algún día. Crecerán en un mundo donde gente como tú, gente que trabaja con las manos y suda para ganar su pan, tiene algo que decir sobre cómo se hacen las cosas. Eso no es poca cosa. Eso, en realidad, lo es todo. Los párpados se te van cerrando mientras el pueblo se acomoda en su ritmo tranquilo de atardecer. Hay menos voces que antes, pero, de alguna forma, las que quedan pesan más. La muerte negra lo arrasó todo, pero lo que dejó atrás, lo que dejó como residuo, fue posibilidad. Las noticias corren rápido en los pueblos pequeños, sobre todo cuando son malas para los que mandan. Para otoño, 3 campesinos más en Little Wickham han exigido aumentos y los han conseguido. Margarita ha contratado a 2 vecinas para ayudarla con el negocio de mercaderías, pagándoles salarios que, unos años antes, habrían sonado a fantasía. Pero aquí es donde las cosas se enredan. En la corte del rey Eduardo, allá en Londres, han empezado a llegar historias. Historias de campesinos que se ponen altivos, historias de señores pagando sueldos escandalosos, historias de cómo el orden natural de las cosas parece estar dándose la vuelta, y el rey, bueno, el rey no está precisamente encantado. La noticia te llega por primera vez de labios de un buhonero ambulante que pasa por el pueblo a finales de octubre. Su carro va cargado de ollas y sartenes, pero, más importante aún, va cargado de rumores de tierras lejanas. El Parlamento ha aprobado una nueva ley, te cuenta mientras tú examinas una olla de cobre. La llaman el Estatuto de los Trabajadores. Dice que ningún jornalero puede exigir más de lo que cobraba en 1346, antes de que empezara toda la mortandad. Dejas la olla en el suelo, sintiendo cómo algo frío se te instala en el estómago. ¿Y eso qué significa exactamente? El buhonero echa un vistazo alrededor, asegurándose de que nadie más esté escuchando. Significa que, si te pillan pidiendo más dinero, te pueden poner en el cepo, marcarte la cara con hierro. En algunos sitios están ahorcando a la gente. La olla de cobre, de repente, pesa el doble en tus manos. Claro, añade el buhonero, bajando todavía más la voz, una cosa es la ley y otra la gente que tiene que hacerla cumplir. Es difícil castigar a un hombre cuando necesitas que te siegue el trigo. Esa noche apenas puedes dormir, escuchando cómo el viento golpea las contraventanas. La casa se siente menos segura que antes, menos como refugio y más como blanco. Porque hay algo sobre el progreso de lo que nadie habla. Siempre enfurece a alguien. A la mañana siguiente llegan las heladas y las malas noticias. El mayordomo del señor Edmund aparece ante tu puerta antes del amanecer, con el rostro tan duro como la tierra en invierno. Su señoría quiere verte, ahora. El camino a la mansión se siente distinto esta vez, más largo, más sombrío. Las piedras bajo tus pies parecen susurrar advertencias, y el vaho de tu respiración se deshace demasiado deprisa en el aire gélido. El señor Edmund te espera en el gran salón, pero no está solo. 2 hombres con los colores del rey están a su lado, con las espadas colgando pesadas del cinto. Comisarios reales, enviados para asegurarse de que la nueva ley se cumple al pie de la letra. Tomás, dice el señor Edmund con un tono cuidadosamente neutro, me temo que tenemos que renegociar nuestro acuerdo. Uno de los comisarios da un paso al frente. Es joven, tal vez 25 años, con esas manos suaves que jamás han empuñado un arado. Por orden del rey Eduardo, declara, todos los salarios quedan fijados de nuevo a los niveles de 1346. 2 chelines por semana, ni un penique más. El corazón se te dispara, pero mantienes la voz firme. ¿Y si me niego? La mano del comisario va directa a la empuñadura de su espada. Entonces tendrás que explicarle tu negativa al juez del rey. Ya hemos montado el cepo en la plaza del pueblo y hay hierros al rojo en la herrería. Miras al señor Edmund, buscando en su cara alguna señal de apoyo. Pero no sostiene tu mirada. Cualquier poder que creías tener se ha desvanecido. Así, en un instante. Entiendo, aciertas a decir al final. Porque, realmente, ¿qué más puedes responder? Pero de camino de regreso al pueblo notas algo. Los demás campesinos están reunidos en torno al pozo. Hablan en voz baja, tensa. Margarita también está allí, junto con varios labradores de los pueblos vecinos. Las noticias vuelan, y la resistencia aún más. No pueden simplemente quitárnoslo, dice alguien. Somos nosotros los que trabajamos, somos nosotros los que ellos necesitan. Rey o no rey, añade otra voz. Los muertos no plantan trigo. Te unes al corro
sintiendo la electricidad en el aire como antes de una tormenta. Son personas que han probado un bocado de libertad y ya no están dispuestas a devolver el plato. ¿Qué estáis pensando?, preguntas. Habla Margarita, con un tono que nunca le habías escuchado. Pensamos que quizá ha llegado la hora de que el rey aprenda quién mantiene de verdad este reino en pie. Esa misma tarde estás trabajando en tus campos cuando ves el humo. 3 columnas que se elevan desde la dirección de Great Wickham. Luego más, desde Little Thornton y Wickfield. Al caer la noche, el horizonte está lleno de manchas naranjas contra el cielo oscuro. Graneros, registros de impuestos, cobertizos de las casas señoriales. Nada que mate a nadie, pero sí todo lo que sirve para mandar un mensaje. La revolución ha empezado. Comienza poco a poco, como casi todas las revoluciones. Un recaudador de impuestos aquí, un comisario real allá, que de pronto descubren que ya no son bienvenidos en pueblos donde antes se les obedecía sin una sola queja. A veces se encuentran puertas cerradas y casas vacías. A veces son piedras lanzadas desde detrás de los setos. Pero para cuando llega el invierno el fuego se ha extendido. Te enteras de las historias por los mercaderes itinerantes, cuando aún se atreven a viajar. Campesinos en Kent marchando hacia los castillos reales. Jornaleros en Essex negándose a cosechar para señores que no pagan lo justo. Enteros pueblos de Yorkshire que, literalmente, desaparecen. La gente se va con lo poco que tiene a lugares donde confían en ser tratados mejor. Y lo increíble es que los señores no pueden pararlos, porque reprimir a unos pocos revoltosos es una cosa. Frenar a la mitad de la mano de obra que te queda sería un suicidio económico. El señor Edmund prueba primero con las amenazas, luego con el regateo, y finalmente con algo que antes de la peste habría sido impensable: suplicar. Mira, te dice en otra reunión incómoda en el gran salón. Ya sé que los comisarios dijeron 2 chelines, pero ¿y si lo dejamos en 2 chelines más? Gastos, raciones de comida, un poco de grano extra. Finges valorar la oferta, aunque en realidad estás disfrutando del espectáculo de ver a un señor feudal suplicando. ¿Qué tipo de raciones? Carne 2 veces por semana, buen pan, cerveza con la cena y alojamiento. Puedes seguir en la casa en la que vives ahora, sin pagar renta. No es todo lo que habías ganado antes, pero es algo. Y lo más importante, demuestra que las leyes son solo palabras sobre pergamino cuando la realidad no colabora. Le estrechas la mano otra vez. Esta vez su agarre tiene algo de desesperación. El invierno cae sobre el pueblo como una manta pesada, pero no es un silencio tranquilo. Es una quietud inquieta. Llegan cartas a la mansión cada vez con más frecuencia, traídas por mensajeros nerviosos que nunca se quedan mucho tiempo. Informes de otras partes del reino, casi todos malas noticias para cualquiera que lleve corona, porque cuando matas a la mitad de la población, no solo pierdes trabajadores, también se rompe la tela social que lo mantenía todo cosido, la autoridad incuestionable, las viejas certezas sobre quién pertenece dónde, y una vez la gente empieza a cuestionar esas certezas, es difícil hacer que paren. La primavera trae rumores de levantamientos mayores. Ya no son simples disputas locales por salarios, sino rebeliones organizadas, con líderes, demandas y ejércitos de verdad. Campesinos que han decidido que están hartos de ser campesinos. El nombre en boca de todos es Wat Tyler, un hombre de Kent que, por lo visto, ha decidido que los comisarios del rey pueden irse al infierno junto con el propio rey. Dicen que tiene 10.000 hombres, dice Margarita mientras tú la ayudas a reparar el tejado. 10.000, todos armados, todos enfadados. Clavas otro clavo en la techumbre, pensando en lo diferente que se siente todo ahora. Antes de la peste, 10.000 campesinos enfurecidos habrían sido imposibles. No había suficiente descontento, no había confianza ni capacidad de organización, pero después de la peste, sobrevivir a una catástrofe te enseña que lo imposible ocurre todo el tiempo. ¿Y qué quiere exactamente?, preguntas. Fin del servilismo, salarios justos, muerte para los funcionarios corruptos, responde ella. Hace una pausa y más suave añade. Suena razonable, si me preguntas a mí. A principios de verano, la rebelión deja de ser solo un cuento que te llega por viajeros. Se vuelve algo que puedes ver en el horizonte. Humo de oficinas de impuestos ardiendo, ríos de refugiados huyendo de las zonas donde los ejércitos del rey y las milicias campesinas libran escaramuzas. Y entonces, una mañana de junio, despiertas para encontrar hombres armados acampados en la plaza del pueblo. No son soldados reales, no exactamente. Tampoco son campesinos locales. Algo a medio camino entre ambos. Son hombres de rostros curtidos y manos encallecidas por el trabajo.
pero llevan armas de verdad y piezas de armadura evidentemente tomadas de otros. Su líder es una mujer, lo cual ya es lo bastante chocante, pero se mueve como alguien acostumbrada a que la obedezcan. Y cuando habla, la gente escucha. Vamos a Londres, anuncia a la multitud que se reúne poco a poco, a presentar nuestras demandas al rey. Quien quiera venir es bienvenido. ¿Qué demandas?, grita alguien. Ella despliega un trozo de pergamino, aunque sospechas que se sabe cada palabra de memoria. Fin del servilismo y de la villanía. Salarios justos para todos los trabajadores. Abolición de los impuestos por cabeza. Castigo para los funcionarios corruptos que se han enriquecido mientras la gente honrada pasaba hambre. El gentío murmura, valorando los riesgos. Unirse a una rebelión es cosa seria. Por esas cosas te cuelgan de una soga. Pero, por otra parte, últimamente también cuelgan a gente solo por pedir un salario decente. ¿Qué te hace pensar que el rey escuchará?, pregunta una voz. El señor Edmund ha aparecido, con lo que le queda de guardia a su lado, pero le falta la autoridad de antes. Suena preocupado. La mujer lo mira con algo que roza la lástima. Con el debido respeto, su señoría, el rey no tiene muchas opciones. La mitad de sus recaudadores de impuestos están muertos o han huido. Sus ejércitos están desbordados, apagando fuegos desde aquí hasta Escocia, y el invierno se acerca. Si quiere el grano segado, el pan horneado y los caminos en buen estado, nos necesita más de lo que nosotros lo necesitamos a él. Tiene razón, y todos lo saben. Esa noche, mientras los rebeldes montan el campamento en el prado comunal, te descubres pensando en las decisiones que tienes delante, en la vida que has construido desde la peste, y en si merece la pena arriesgarla por la posibilidad de algo mejor. Margarita ya ha tomado su decisión, ha vendido su negocio a un primo, ha empaquetado todas sus cosas en un carro y se ha ofrecido para ayudar a organizar el suministro para la marcha a Londres. ¿Vienes?, te pregunta mientras tú la ayudas a cargar sus pertenencias. Miras alrededor, la casa a la que llamas hogar, los campos que has trabajado, la vida que has ido levantando, con cuidado, entre las ruinas del viejo mundo. Es una buena vida, mejor que lo que tus padres habrían soñado, pero también es una vida que pende del hilo de la buena voluntad de gente que, si pudiera, te la arrancaría sin pestañear. Sí, dices al fin, voy, porque en estos años desde la peste has aprendido algo. Sobrevivir no es solo seguir respirando, es construir algo por lo que valga la pena seguir vivo. A la mañana siguiente, echas la aldaba a tu puerta. Dejas una nota para el señor Edmund, explicándole que te has ido a discutir las condiciones laborales directamente con el rey, y te unes a la fila de gente que se dirige hacia el sur, rumbo a Londres. Las carreteras están llenas de otros como tú, campesinos, artesanos, mercaderes, jornaleros, todos unidos por una idea muy sencilla, que merecen algo mejor de lo que están recibiendo. Algunos llevan armas, otros solo sus herramientas de trabajo, pero todos llevan consigo algo que, antes de la peste, habría sido impensable: esperanza. El paisaje por el que pasáis cuenta la historia de los últimos 5 años en campos quemados, pueblos vacíos y casas señoriales con las ventanas tapiadas. Pero también narra otro relato, el de las obras nuevas, los caminos arreglados, las señales de una reconstrucción lenta pero intencionada. Porque las catástrofes tienen esa extraña virtud: despejan lo viejo y dejan espacio para que algo nuevo brote. Mientras caminas, hablas con tus compañeros de ruta, un herrero de Essex cuyo señor quiso rebajarle el sueldo a la mitad, un molinero de Suffolk al que los recaudadores del rey le confiscaron los graneros, un tejedor de Norfolk cuyo pueblo entero fue incendiado por negarse a pagar un impuesto que no podían permitirse. Todos con historias, todos con agravios, todos con la misma conclusión: que la resistencia individual ya no basta. Al tercer día, vuestro grupo ronda el 1.000.000 de personas. Al quinto, circulan rumores de otras columnas avanzando hacia Londres desde todas las direcciones. Decenas de miles con el mismo destino y las mismas demandas. Te guste o no, el rey va a tener que escuchar. Acampáis esa noche en una colina con vistas al Támesis y, a lo lejos, se distinguen el humo y las luces de Londres, la ciudad más grande de Inglaterra. Y mañana, el escenario de lo que quizás sea la conversación más importante de toda la historia del reino. Mientras te acomodas en tu manta de dormir, escuchando el murmullo de las conversaciones alrededor de la hoguera, piensas en lo lejos que has llegado, no solo en millas, sino en todo lo demás. Hace 5 años eras un siervo que no podía abandonar las tierras de su señor sin permiso.
Esta noche eres un hombre libre acampado a las puertas de la capital, preparándote para negociar con el rey como igual. Eso vale algo, incluso si mañana termina mal. Las estrellas sobre tu cabeza son las mismas que brillaron durante los años de la peste, cuando los cadáveres llenaban las calles y el futuro parecía irreal. Pero, de algún modo, contra todo pronóstico, el futuro ha llegado, y no se parece en nada a lo que nadie hubiera imaginado. Londres te golpea como una bofetada. Primero llega el olor, mucho antes de que puedas ver las murallas. Miles de personas apiñadas, fogones, basura, caballos. Y por debajo de todo eso, algo más. Algo que te retuerce el estómago con el recuerdo. Miedo. Coronáis la última colina el 13 de junio, y allí está, la ciudad más grande de Inglaterra, extendida frente a vosotros como una bestia echada. Murallas de piedra, torres de iglesias, la torre dominando el Támesis como un puño gigante, y rodeándolo todo, campamentos, miles y miles de personas como tú, campesinos, artesanos, jornaleros que han caminado cientos de kilómetros para tener una conversación con un rey. Dios mío, resopla el herrero que camina a tu lado. Míralos, los campamentos se extienden kilómetros a lo largo del río. Banderas ondean en la brisa de la mañana, la mayoría hechas a mano, con símbolos que reconoces de tu propio pueblo. La cruz de San Jorge, herramientas de distintos oficios y aquí y allá, signos más inquietantes, sogas, coronas sin cabeza, lemas pintados sobre telas ordinarias. Muerte a los traidores. Cuando Adán cavaba y Eva hilaba, ¿quién era entonces el caballero? Vuestro grupo encuentra sitio en una colina llamada Blackheath, donde se han reunido los rebeldes de Kent, encabezados por su líder. Wat Tyler es más bajo de lo que imaginabas. Rondará los 40, con un rostro curtido que habla de trabajos duros y decisiones más duras. Pero cuando abre la boca, todo el mundo guarda silencio. «Hermanos», dice, su voz abarcando el campamento sin esfuerzo. «Mañana entraremos en la ciudad no como conquistadores, sino como hombres libres que vienen a pedir justicia a su rey». Los vítores estallan, pero Tyler levanta la mano pidiendo calma. «Recordad, no estamos aquí para destruir. Estamos aquí para construir, para derribar el sistema corrupto que nos ha tenido encadenados y levantar algo nuevo, algo justo, algo humano». Te sorprendes a ti mismo asintiendo, arrastrado por la energía del momento. A tu alrededor, los rostros brillan con algo que llevaba demasiado tiempo ausente de las aldeas inglesas: posibilidad. Esa noche apenas puedes dormir. La excitación se pega a la piel como electricidad. La gente comparte comida, historias, sueños sobre lo que vendrá después. Un molinero de Canterbury habla de montar una cooperativa donde los trabajadores compartan beneficios. Un tejedor de Dover imagina gremios dirigidos por los propios artesanos en vez de por mercaderes gordos. Pero bajo toda esa esperanza hay una tensión innegable. Todo el mundo entiende que lo que pase en los próximos días decidirá si esto termina en triunfo o en masacre. El amanecer rompe gris y neblinoso sobre el Támesis, y con él comienza el movimiento. Miles de personas desmontan el campamento, recogen sus cosas, se organizan en columnas desiguales que parecen no tener fin. La marcha sobre Londres comienza. Caminas con Margarita y el herrero. Sois parte de un río humano que fluye hacia las puertas de la ciudad. Los guardias de Aldgate echan una ojeada a la multitud que se acerca y simplemente se apartan, hombres listos. Las calles de Londres son estrechas, torcidas, diseñadas para que circulen unos cuantos cientos de personas, no varios miles. La multitud se desborda como el agua. Se abre paso por callejones, plazas, patios, llenando cada hueco libre, y la ciudad reacciona. Algunos londinenses cierran postigos y atrancan puertas. Otros asoman por las ventanas, vitorean, arrojan pan y monedas. Unos cuantos incluso se unen a la marcha. Artesanos y jornaleros que llevan tiempo acumulando rencores contra los ricos mercaderes que gobiernan la ciudad. Pero es cuando llegáis al barrio adinerado cuando la cosa se pone realmente interesante. Las casas aquí son diferentes, más grandes, de piedra en lugar de madera, con patios y jardines, y todos los signos externos de una vida cómoda sostenida por el sudor de otros. Alguien lanza una piedra. No sabes quién. De pronto el aire se llena de más piedras. Las ventanas estallan, las puertas se astillan, y la multitud prueba la sangre. En el Savoy Palace es donde todo estalla. La residencia de Juan de Gante, el edificio más lujoso de Londres después de los palacios reales, hogar del hombre que ha sido el auténtico poder tras el trono,
mientras el joven rey Ricardo se acostumbra a su corona. ¡Quemadlo!, grita alguien, y de pronto todos corean lo mismo. Te ves arrastrado con la marea humana a través de las verjas del palacio, a patios atiborrados de tesoros que representan más riqueza de la que tu pueblo entero ve en 10 años. Tapices, vajillas de oro, muebles tallados en maderas exóticas, y todo eso, cada pieza, pagada con dinero exprimido a gente que sí trabaja. El palacio arde con una belleza terrible. Permaneces en el patio, viendo cómo las llamas lamen las ventanas, sintiendo el calor en la cara y pensando en la justicia, en el equilibrio, en cómo a veces la única manera de levantar algo nuevo es prender fuego a lo que había antes. Margarita aparece a tu lado, su rostro teñido de naranja. ¿Sienta bien?, pregunta. Sí, admites. Sienta bien. Pero incluso mientras el palacio se consume, Tyler lucha por mantener el orden. Lo ves moverse entre la gente, recordando una y otra vez que están allí por justicia, no por venganza. Que destruir cosas es una cosa, pero dañar personas es otra. La mayoría lo escucha, la mayoría. La prisión del Fleet se abre y de pronto las calles se llenan de presos liberados. Algunos son deudores encerrados por no poder pagar, otros, bueno, otros estaban allí por delitos algo más serios. Temple Bar arde después, junto con todos los registros legales que se guardaban allí. Siglos de leyes, precedentes, títulos de propiedad, volatilizados en una tarde de humo y júbilo. Porque hay algo que los abogados y legisladores nunca entendieron. Cuando la ley solo sirve a los ricos, quemar la ley empieza a parecer justicia. Al caer la noche, te ves con un grupo de rebeldes rodeando la Torre de Londres, la fortaleza donde han vivido y muerto reyes, donde han sido ejecutados traidores, donde la maquinaria del poder real ha seguido girando sin parar, indiferente a quien fuese triturado debajo. Y dentro, escondido tras muros que de pronto ya no parecen tan inexpugnables, está el propio rey Ricardo, de 14 años. «¡Sal!», grita alguien. «Sal y da la cara ante tu pueblo». Pero la torre permanece muda, con las puertas cerradas y los guardias en ninguna parte. Tyler llega con un mensaje. El rey, por intermediarios, ha aceptado reunirse mañana por la mañana en Mile End, fuera de las murallas, un lugar donde ambas partes puedan encontrarse en condiciones de seguridad. Ha aceptado escuchar nuestras demandas, anuncia Tyler. Todas. La multitud estalla en vítores. Pero te fijas en la expresión de Tyler. Es cuidadosa. Esperanzada, sí, pero cautelosa. Porque prometer escuchar y escuchar de verdad son dos cosas muy distintas. Esa noche duermes en las ruinas de una oficina de recaudación de impuestos. Los papeles y registros que antes detallaban hasta el último penique que debían los campesinos de 3 condados hacen un fuego excelente. Fuera, Londres arde en una docena de puntos. No toda la ciudad, pero lo suficiente para que el mensaje se vea desde lejos. El viejo orden se está desmoronando. Lo que lo sustituya, eso se decidirá mañana. La mañana llega acompañada del sonido de trompetas. Trompetas reales, sonando desde la dirección de Mile End. Por lo visto, el rey Ricardo está listo para hablar. La marcha hacia las afueras de la ciudad es distinta a la entrada del día anterior. Más ordenada, más deliberada. Tyler ha logrado imponer algo que se parece a la disciplina, organizando a la multitud en columnas informales con representantes de cada región. Caminas con el grupo de Essex, unos 2000 en total, portando estandartes con vuestros agravios escritos bien claros. Fin del servilismo, eliminación de los impuestos por cabeza, tribunales justos, derecho a cazar en los bosques reales. Cosas sencillas en realidad, humanas. Mile End es un prado amplio fuera de las murallas de Londres, perfecto para la clase de reunión masiva que está a punto de tener lugar. Allí, sobre una plataforma elevada, rodeado de guardias y nobles, os espera el rey mismo, Ricardo Plantagenet, 14 años, heredero del príncipe negro, señor de Inglaterra, aunque ahora más parece un niño asustado haciendo un esfuerzo enorme por parecer valiente, lo que en justicia seguramente es. El encuentro comienza con todo el ceremonial. Heraldos leyendo proclamas, nobles pronuncian discursos sobre la misericordia real y la autoridad divina. Pero Tyler atraviesa toda esa retórica con una franqueza cortante que incomoda a los juristas. Majestad, dice avanzando, hemos venido a discutir las condiciones bajo las cuales su pueblo, todo su pueblo, puede vivir con dignidad. La voz de Ricardo es más aguda de lo que esperabas, aún cambiando, pero se proyecta con claridad sobre el campo. Estamos dispuestos a escuchar vuestras preocupaciones. Lo que sigue es la conversación más extraordinaria de la historia de Inglaterra. Un rey negociando con campesinos como si fueran iguales.
Tyler expone las demandas una por una. Fin del servilismo y la villanía. Libertad para todos los siervos adscritos a la tierra. Reducción de rentas a niveles razonables. Amnistía total para todos los rebeldes. Cartas selladas que garanticen esos derechos para siempre. Y Ricardo, joven, asustado, pero al parecer bien aconsejado, acepta cada una tras otra. La multitud estalla. Hay gente llorando, abrazándose, cayendo de rodillas para dar gracias. Te descubres temblando, abrumado por la magnitud de lo que acaba de ocurrir. El servilismo terminado. Así, de golpe, con unas palabras en un pergamino y un sello real estampado encima. Los escribas comienzan a copiar cartas de inmediato. Son documentos que viajarán de vuelta a cada aldea y villa, prueba de que el viejo sistema ha muerto y algo nuevo ha nacido. Te entregan una de esas cartas. El pergamino aún está húmedo, con la tinta fresca y el sello del rey brillando en la cera. Libertad, escrita en latín y en inglés, tan oficial como la salida del sol. Margarita llora, y te das cuenta de que tú también, pero, incluso mientras el júbilo desborda el campo, notas algo. Tyler no celebra. Está observando al rey y a los nobles con la mirada aguda de quien sabe que las promesas hechas bajo presión se rompen en cuanto la presión desaparece. Y hace bien, porque mientras allí se firman cartas y se dan apretones de manos, en otros puntos de la ciudad pasan cosas muy diferentes. Un grupo de rebeldes, hartos de lo lento que avanza la negociación, ha optado por la vía directa. Han asaltado la Torre de Londres, se han impuesto a los guardias y andan buscando a los hombres que consideran responsables de años de opresión. Simon Sudbury, arzobispo de Canterbury y canciller de Inglaterra, quien bendijo los impuestos por cabeza y defendió el viejo sistema. Roberto Hales, tesorero, el que recaudó esos tributos y llenó las arcas reales mientras los campesinos pasaban hambre. Juan Leye, el burócrata que diseñó toda esa maquinaria de exacción. Los encuentran a los tres, los arrastran fuera de sus escondites y los ejecutan en Tower Hill. La noticia llega a Mile End justo cuando la ceremonia de las cartas está terminando, traída por un mensajero jadeante que apenas consigue hablar. Han tomado la torre, logra farfullar. Los traidores están muertos. La cabeza de Sudbury está en una pica. La celebración se vuelve más sombría, más urgente. Esto lo altera todo. Ya no hay vuelta atrás. No se puede fingir que esto ha sido una simple petición pacífica de reformas. Ahora es revolución, completa, sanguinaria. El rostro de Ricardo palidece, pero para su crédito no huye. En lugar de eso, pide otro encuentro al día siguiente en Smithfield para tratar asuntos adicionales. Tyler acepta, pero se le nota el cálculo en la mirada. Sabe que el tablero ha cambiado, que ejecutar a altos funcionarios del rey convierte el juego en algo muy distinto. Esa noche, acampado de nuevo fuera de Londres, el ambiente es extraño, eufórico y horrorizado al mismo tiempo. Todos entienden que han cruzado una línea. Ya no habrá solución pacífica. O la rebelión triunfa por completo o fracasa de manera catastrófica. No hay término medio. Te tumbas despierto, escuchando los murmullos alrededor del campamento, pensando en la carta que llevas cuidadosamente doblada en la mochila. Libertad, escrita con tinta real sobre pergamino real. Pero también piensas en las cabezas clavadas en picas junto a la torre y lo que eso significa para cualquiera que haya ayudado a ponerlas allí. La reunión de mañana en Smithfield decidirá si volvéis a casa como hombres libres o si morís como traidores. Y, sinceramente, no sabrías decir cuál opción es más probable. Las mismas estrellas vigilan ahora que cuando todo empezó en tu pueblo, con una petición de mejores salarios. Pero aquel simple reclamo se ha convertido, de algún modo, en algo mucho mayor. Una exigencia de que Inglaterra entera cambie o arda en el intento. En cualquiera de los casos ya no hay regreso al antes. El viejo mundo murió con la peste, y mañana descubrirás si el nuevo mundo podrá sobrevivir. Smithfield se siente distinto. Donde Mile End resultaba abierto, casi acogedor, un espacio donde hablar de igual a igual, Smithfield parece una trampa. Es un lugar más cerrado, con demasiados rincones donde ocultar tropas. Ahora te fijas en esas cosas. Una semana de revolución te ha enseñado a ver amenazas, a medir distancias a posibles salidas, a distinguir entre un guardia nervioso y uno peligroso. El rey llega esta vez con más soldados, muchos más. Rodean el campo en hileras ordenadas, supuestamente para vuestra seguridad, pero no puedes evitar la sensación de que están allí para otro tipo de seguridad. Ricardo también luce cambiado.
menos como un chiquillo asustado, más como alguien que ha pasado la noche recibiendo consejos de gente experta en lidiar con campesinos revoltosos. Wat Tyler avanza y se le nota la tensión en los hombros. Sabe que esta reunión no va a parecerse a la del día anterior, pero ya está demasiado metido para echarse atrás. Majestad, empieza. Hemos venido a tratar los términos adicionales. Ricardo lo interrumpe. Los términos de ayer son suficientes. Os aconsejamos que volváis a vuestros hogares y no nos causéis más molestias. Las palabras recaen sobre la multitud como un mazazo. Las promesas de ayer de pronto suenan condicionadas, discutibles. La voz de Tyler se endurece. Con respeto, Majestad, esos términos no lo cubren todo. Necesitamos garantías de verdad, por escrito, con castigos para quienes intenten anularlas. Necesitáis... La voz del rey adquiere un filo nuevo. Olvidáis vuestro lugar, Tyler. Somos vuestro rey. No sois vos quien nos dicta condiciones. A tu espalda el gentío se agita. Sienten el cambio en el aire. Ayer eran súbditos presentando peticiones. Hoy son rebeldes esperando sentencia. Tyler da un paso más. Majestad, somos hombres razonables. Hemos derramado sangre por lo que es justo. No vamos a volver con las manos vacías. ¿Sangre? La voz de Ricardo sube de tono. ¿Habláis de sangre? Habéis asesinado a nuestro canciller, a nuestro tesorero, hombres que han servido fielmente a la corona. Hombres que han servido fielmente a sí mismos, responde Tyler, mientras la gente honrada pasaba hambre. El espacio entre ambos chisporrotea de tensión, dos hombres encarnando dos visiones incompatibles de cómo debe funcionar el mundo, y alrededor miles de almas esperando ver qué visión prevalece. Y entonces ocurre. Tal vez Tyler, frustrado por el giro repentino, hace un gesto demasiado brusco. A lo mejor está llevando la mano hacia la empuñadura de su espada, o quizás solo señala algo. Da igual. Guillermo Walworth, el alcalde de Londres, ve esa mano moverse y decide que ya ha visto suficiente. Su espada sale en un gesto fluido y corta el cuello de Tyler antes de que nadie tenga tiempo de procesar lo que está pasando. Wat Tyler tambalea, rociando sangre, los ojos desorbitados. Da 2 pasos más, extiende la mano hacia el rey como si quisiera decir algo, y se desploma, muerto, así, sin más. El silencio dura lo que aguantan 3 latidos, lo suficiente para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir. Después, el caos. La multitud se lanza hacia adelante gritando venganza. Hay espadas desenvainadas, arcos tensos, lanzas en ristre. La disciplina que Tyler había logrado imponer se desvanece en el acto. Y, justo en ese momento, Ricardo hace algo extraordinario. Espolea su caballo, se interna directamente en medio de la muchedumbre y levanta la voz, imponiéndose a los gritos. «No tendréis otro capitán que yo». Las palabras son perfectas, el momento impecable, porque estos no son anarquistas ni bandidos. Siguen creyendo en la figura del rey, siguen confiando en que la justicia se puede obtener apelando a la autoridad real. Y ahí está su rey, joven, valiente, aparentemente de su lado, ofreciéndose para liderarlos. Y la multitud, increíblemente, se detiene. «Seguidme», continúa Ricardo. «Yo seré vuestro rey y vuestro capitán. Se escucharán vuestras quejas. Se hará justicia». Es brillante, absolutamente brillante. En vez de enfrentarse a una masa enfurecida buscando vengarse del asesinato de su jefe, ha fabricado una situación en la que él dirige esa masa, en la que la rabia de todos pasa a estar bajo su control. La gente lo sigue, alejándose de Smithfield, alejándose del cuerpo de Tyler, hacia un campo abierto donde las tropas reales pueden cercarlos como es debido. Y una vez allí, una vez aislados y superados en número, Ricardo muestra sus verdaderas intenciones. «Hombres de Essex, Kent y Suffolk», proclama, ahora con autoridad total. «Habéis sido engañados, arrastrados a la traición por cabecillas rebeldes. Pero somos misericordiosos. Regresad ahora mismo a vuestras casas y olvidaremos este desliz momentáneo». El murmullo se extiende. Algunos rebeldes asienten, dispuestos a aceptar el perdón. Otros miran alrededor con recelo, oliendo la trampa. «¿Y las cartas?», grita alguien. «¿Y nuestra libertad?». La sonrisa del rey no llega a sus ojos. Esos acuerdos se hicieron bajo coacción. Los contratos firmados con una espada en la garganta no tienen validez legal. Y ahí está, la traición clara, definitiva. Sientes como algo helado se instala en tu pecho mientras comprendes por entero la situación. No habrá regreso a casa como hombres libres. No habrá desenlace pacífico. Solo queda lo que venga ahora.
Algunos rebeldes dan media vuelta y salen corriendo hacia los bordes del campo. Otros intentan mantener la formación, negociar, salvar lo que puedan. Pero las tropas reales ya se han puesto en marcha. Empiezan a cerrar el círculo, separando a los líderes de la masa, arrancando de raíz la revuelta, transformando una rebelión política en un caso de conspiración criminal. Agarras la mano de Margarita. «Tenemos que irnos, ya». «¿Y los demás?», pregunta. «Los demás ya están perdidos. Si nos quedamos, nosotros también. Os escabullís en medio del barullo, moviéndoos hacia una parte del perímetro donde la pinza aún no se ha cerrado del todo. Detrás de vosotros suenan gritos, choques de hierro, el ruido de una revolución que muere en tiempo real. El camino de vuelta os lleva 2 semanas. 2 semanas viajando de noche, escondidos de día, evitando los caminos principales donde patrullan tropas en busca de rebeldes. El paisaje que cruzáis cuenta la historia de la represión. Humo levantándose sobre pueblos que apoyaron la revuelta. Cuerpos colgando de las ramas junto a las carreteras. Granjas quemadas cuyos dueños marcharon a Londres. El rey Ricardo, al final, resulta ser muy hábil para cultivar rencores. Llegas a Little Wickham una mañana gris de principios de julio y encuentras un pueblo cambiado. Por allí ya han pasado comisarios reales, haciendo preguntas, tomando nombres, redactando listas. El señor Edmund te recibe en la mansión. No hay alivio en su rostro, solo cálculo frío. «Tomás», dice, mirándote de arriba abajo como a un animal de mercado. «Me han dicho que has estado de viaje. Y yo, mi señor, he estado visitando a la familia. Familia en Londres, tal vez. La pregunta queda flotando entre vosotros. Todos saben dónde has estado. Todos saben lo que has hecho. Falta por ver qué piensa hacer al respecto el señor Edmund. Me han pedido», continúa, «que entregue nombres. Nombres de hombres de este pueblo que pudieran haber participado en los recientes disturbios. Tienes la boca seca. Y les he dicho», prosigue despacio, «que mis trabajadores estuvieron aquí todo el tiempo, ocupados con la cosecha. Demasiado ocupados para ir de paseo a Londres. La oleada de alivio casi te hace tambalear, pero viene con factura adjunta». «Por supuesto», añade Edmund, «los trabajadores ocupados merecen una retribución apropiada. Estoy pensando en 18 peniques a la semana. Ni una petición más de aumento, ni más negociaciones. ¿Lo tomas? ¿O explicas al juez del rey por qué casualmente estabas lejos cuando...?» «Ya sabes, 18 peniques. Menos de lo que ganabas antes de la rebelión. Menos de lo que habías arrancado tras la peste. Pero más que nada. Y nada es lo que tendrías si te ahorcaran por traidor. 18 peniques está bien, dices. Porque ¿qué otra cosa puedes decir? Los meses siguientes son tranquilos, peligrosamente tranquilos. Es el tipo de silencio que nace del miedo. Miedo a hablar, a quejarse, a hacer algo que pueda despertar la atención equivocada. Los cabecillas de la rebelión son cazados uno a uno. Algunos los ejecutan en público, clavando sus cabezas en picas como lección. Otros simplemente desaparecen, y el resto se imagina el desenlace. Las promesas de Mailand caen en el olvido. Las cartas de libertad se declaran nulas. El fin del servilismo queda pospuesto indefinidamente. En la superficie, es como si el levantamiento nunca hubiera pasado. Pero por debajo, hay cosas que han cambiado y no pueden deshacerse. Porque las revoluciones, incluso las que fracasan, cambian algo en la mente de la gente. Cómo se ve a sí misma, qué lugar cree tener en el mundo, qué considera posible. Sigues trabajando las tierras del señor Edmund, sí, pero no con el mismo espíritu. Hay un resentimiento que antes no existía. Cumples con lo imprescindible, y no más. Y cuando surgen oportunidades para causar pequeños inconvenientes, una herramienta que se rompe en mal momento, un saco de grano que se derrama, una tarea que curiosamente tarda más de lo normal, bueno, los accidentes ocurren. En otros pueblos suceden accidentes similares. El rendimiento baja en todo el reino, no de forma dramática, pero lo justo como para que se note, como para que importe. La tesorería real, pese a la mano dura, sigue en apuros. Los campesinos muertos no pagan impuestos, los trabajadores huidos no cosechan, y los jornaleros cabreados no rinden igual que los motivados. El invierno trae noticias desde Londres. El Parlamento ha abandonado la idea de seguir recaudando impuestos por cabeza. Son demasiado caros de hacer cumplir, demasiado peligrosos. La rebelión fracasó, pero su demanda central, la chispa que lo encendió todo, se ha ganado en silencio. Pequeñas victorias. Con la primavera llegan cambios sutiles.
Los señores ofrecen mejores condiciones para evitar que sus peones se marchen. Desde los púlpitos se habla menos de obediencia y más de justicia. Los mercaderes contratan pagando sueldos que hace unos años habrían parecido un chiste. No es que nadie haya cambiado de opinión sobre el orden natural, es que ese orden, después de la peste y la rebelión, simplemente ya no funciona. Margarita no se ha ido a pique. Al contrario, le va bien. Ha abierto una nueva tienda en el pueblo de al lado, comprando y vendiendo a viajeros. El negocio prospera, en parte porque es lista y en parte porque es de las pocas que conservan algo de capital para aprovechar oportunidades. «Mira qué cosas», dice una noche, mientras compartís cerveza junto al fuego. «Tanto pelear, tanto morir, y al final casi hemos conseguido lo que queríamos». «¿Tú crees?», preguntas. «Fíjate alrededor. Pagas menos renta que antes de la revuelta. Yo llevo mi propio negocio. El impuesto por cabeza ha desaparecido. Los señores ahora compiten por conseguir trabajadores. Antes era al revés. Tienes razón, en cierto modo. La rebelión perdió. Pero el mundo por el que luchaba ha terminado por llegar, poco a poco, casi a escondidas, a base de 1000 pequeños ajustes y compromisos. Porque los cambios reales suelen llegar así, no tanto con grandes gestos y choques espectaculares, sino con la presión lenta, persistente, de la gente que se niega a seguir aceptando lo inaceptable. Piensas en Wat Tyler a menudo, tendido en el barro de Smithfield, rodeado de un charco de su propia sangre. Murió por nada y por todo a la vez. La causa inmediata se vino abajo, pero la causa profunda, lo que de verdad defendía, sobrevivió. La libertad no es solo una palabra escrita en un pergamino, es una forma de pensar, un no interior a la idea de que unas vidas valen más que otras solo por el sitio donde nacieron. Y una vez esa idea se escapa al mundo, es muy difícil encerrarla de nuevo. Desde la ventana de la casa de Margarita se ven luces en otras ventanas del pueblo. Personas viviendo sus vidas, tomando decisiones, construyendo su propio futuro. No como siervos, sino como gente libre que casualmente es pobre. Eso no es poca cosa. En realidad, lo es todo. La peste se llevó a la mitad de Europa. La revuelta que siguió arrasó con cientos de vidas más. Pero lo que emergió de todo aquel desastre, lo que salió gateando de entre los escombros del viejo orden, fue algo nunca visto. Una sociedad en la que la gente corriente tenía opciones, donde alguien nacido en una chabola podía terminar siendo propietario de tierras, donde una viuda podía dirigir un negocio, donde un campesino podía decirle no a un señor y seguir vivo para contarlo. No era el mundo con el que Tyler soñaba, pero se le parecía mucho más de lo que nadie habría creído posible cuando empezaron los entierros y el futuro parecía una broma cruel. El cambio llega despacio, hasta que, de pronto, llega de golpe, y a veces, con mucha suerte, te toca vivir justo el momento en que todo se inclina, cuando las viejas certezas se resquebrajan y las nuevas posibilidades dejan de ser fantasía para convertirse en opciones reales. La muerte negra fue lo peor que le ocurrió nunca a la Europa medieval, pero lo que vino después, lo que creció en esa tierra abonada con tanto cadáver, fue el comienzo del mundo moderno, un mundo en el que personas como tú importan, en el que tu voz cuenta, en el que el futuro pertenece a todos, no solo a los que nacieron lo bastante ricos como para comprarlo. Eso merece ser recordado mientras te duermes en una casa que has elegido, ganando un sueldo que tú ayudaste a negociar, en un pueblo que eres libre de abandonar o no. La revolución fracasó, pero, de algún modo, contra toda lógica, tú saliste ganando. El tiempo tiene una forma extraña de curar heridas que jurabas que nunca cerrarían. Han pasado 15 años desde la revuelta, 15 años desde que Wat Tyler cayó en la tierra de Smithfield, 15 años desde que volviste caminando de Londres con precio sobre tu cabeza y revolución en tu pecho. Ahora tienes 43 años. Eres dueño de tu casa, sin deudas. Tus campos dan grano suficiente para alimentar a tu familia y vender parte en el mercado. Tu hijo mayor está aprendiendo a leer, algo que, antes de la peste, habría sido imposible para alguien de tu rango. Y a veces, en las tardes tranquilas, cuando el trabajo está hecho y el pueblo se sumerge en su ritmo sosegado, casi olvidas cómo era el mundo de antes. Casi. Pero siempre pasa algo que te lo recuerda. Llega una carta de un primo en Venecia, o un mercader trae historias de Francia, o ves, de reojo, a uno de esos médicos raros paseando por el campo con sus mascarillas en forma de pico de pájaro. Y recuerdas que los cambios, los de verdad,
aún siguen extendiéndose como ondas en un estanque. Los venecianos, esos malditos listos, descubrieron algo que nadie más había entendido. Se dieron cuenta de que la peste no era solo ira de Dios, ni aire corrupto, ni castigo por los pecados. Era algo concreto, algo que viajaba de persona a persona, de ciudad en ciudad, siguiendo patrones que se podían observar y tal vez controlar. Así que hicieron algo radical. Construyeron hospitales, no para curar a los enfermos. Todavía no había mucho que se pudiera hacer por un apestado, sino para mantener a los enfermos alejados de los sanos. Islas enteras en la laguna dedicadas solo al aislamiento y la cuarentena. 40 giorni, 40 días. Ese fue el tiempo que calcularon que hacía falta para saber si alguien viviría o moriría. La idea se extendió despacio al principio, luego más rápido, según la gente veía que funcionaba. Florencia levantó lazaretos. Milán habilitó casas especiales para la cuarentena. Ciudades por toda Europa empezaron a tratar la enfermedad como algo contra lo que se podía luchar, y no solo soportar. Fue una revolución silenciosa. Significó que las personas ya no eran víctimas totalmente indefensas. Podían actuar, tomar decisiones, protegerse a sí mismas y a sus familias con conocimiento y planificación, no solo con rezos y resignación. Eso cambia la forma de pensar sobre todo lo demás. Tu hija pequeña, nacida 5 años después de la revuelta, ha crecido en un mundo en el que las enfermedades tienen causas, en el que los médicos se visten de determinada manera y llevan remedios que a veces funcionan, en el que la noticia de peste en una ciudad vecina se responde con cuarentenas y medidas, no solo con Dios lo ha querido. Ella espera que el mundo tenga sentido, espera que los problemas vengan con soluciones, espera que quienes mandan expliquen por qué hacen lo que hacen, en lugar de limitarse a exigir obediencia ciega. Eso no era así antes de la peste, antes de la revuelta, antes de que todo cambiara. El nieto de Margarita se ha hecho aprendiz de pintor. No un pintor cualquiera, sino uno de esos nuevos artistas que están saliendo de las ciudades italianas. Gente que pinta lo que ve de verdad, no solo lo que las autoridades religiosas dicen que hay que ver. Todo empezó con la peste, con este modo nuevo de pensar. Cuando has visto morir a la mitad de tus vecinos sin causa clara, cuando has contemplado a las personas más piadosas sufrir igual, o peor, que los pecadores reconocidos, cuando has enterrado a niños que no hicieron daño a nadie, entonces empiezas a cuestionar ciertas cosas, la justicia divina, el orden natural, la idea de que los que mandan siempre saben de qué hablan. Los pintores, los escritores, los sabios, todos empiezan a hacer preguntas diferentes. En vez de ¿qué dice la Iglesia sobre esto?, se preguntan ¿qué vemos realmente? ¿Qué podemos demostrar? ¿Qué tiene lógica? Es un pensamiento peligroso, revolucionario, y se está extendiendo. Lo ves en los detalles cotidianos. El cura del pueblo sigue sermoneando los domingos sobre obediencia y aceptar tu lugar en la vida, pero ya hay menos cabezas asintiendo. Más gente hace preguntas incómodas. ¿Por qué Dios permite que la buena gente sufra mientras los funcionarios corruptos prosperan? La casa señorial sigue dominando el paisaje, pero el señor Edmund pasa más tiempo negociando con sus trabajadores que dando órdenes. Aprendió por las malas que la gente que no quiere trabajar para ti suele encontrar a otro que la trate mejor. Los recaudadores del rey siguen viniendo, pero ahora van con pies de plomo. Son corteses, casi humildes. Nadie ha olvidado qué pasó la última vez que apretaron demasiado a gente que no podía pagar. El poder, el de verdad, se ha desplazado. No de forma estridente, pero se nota. De arriba hacia abajo, de los que poseen tierras a los que trabajan en ellas, de la tradición rígida a la innovación. Estás viendo nacer algo completamente nuevo, un mundo donde la gente corriente importa, donde las vidas individuales valen más allá de su utilidad para un terrateniente adinerado, donde alguien nacido pobre puede, con un poco de suerte y mucha habilidad, morir viviendo con cierta comodidad. No todos, claro, no todavía, tal vez nunca todos, pero sí lo suficientes como para que se perciba como algo posible. Y la posibilidad, una vez se prueba, engancha. Tu hijo quiere ser abogado. Imagina, el hijo de un campesino discutiendo casos en los tribunales, interpretando leyes, quizás redactando leyes nuevas. Antes de la peste, antes de la revuelta, eso habría sido inimaginable. Ahora, cosas más raras se han visto. Las universidades también han cambiado. Siguen siendo exclusivas, siguen siendo caras,
pero ya no son tan rígidas a la hora de decidir quién entra. Aceptan estudiantes becados de familias de mercaderes, jóvenes brillantes cuyos padres viven de sus manos, no de rentas. El conocimiento, muy poco a poco, empieza a dejar de ser un monopolio. Los libros siguen siendo raros y caros, pero hay más que antes. Copiarlos es más rápido ahora, más eficiente. Y los temas se han ampliado, menos centrados en la doctrina religiosa, más interesados en cosas prácticas: medicina, ingeniería, astronomía, agricultura. Cómo resolver problemas en vez de limitarse a explicar por qué Dios los permite. Tú mismo has aprendido un poco a leer. No mucho, pero lo justo para descifrar contratos y documentos legales. Lo justo para saber cuándo te están intentando engañar con palabras rebuscadas. El saber es poder, y el poder, incluso en dosis pequeñas, lo cambia todo. Los caminos están mejor cuidados, no porque el rey así lo haya ordenado, sino porque los mercaderes y viajeros lo han exigido, porque quien puede permitirse viajar quiere rutas seguras y transitables, porque las comunidades locales han descubierto que pueden cobrar peajes y financiar reparaciones por su cuenta. El interés propio, bien canalizado, resulta ser una fuerza poderosa para mejorar las cosas. ¿Quién lo habría dicho? Los mercados están más animados, más productos, más variedad, más competencia entre vendedores. Eso significa mejores precios para los compradores, mejores salarios para los trabajadores, mejores oportunidades para cualquiera con el ojo suficientemente fino para detectarlas. A Margarita le va muy bien. Su negocio de compraventa ya abarca 3 condados, con mercancías que van desde grano y herramientas hasta especias exóticas de lugares con nombres impronunciables. Tiene a una docena de empleados, les paga salarios decentes y aún así consigue buenos beneficios. El secreto, te confieso una tarde, con una copa de vino de calidad que habría dejado boquiabierto a tu yo de antes, es tratar a los trabajadores como socios, no como propiedad. La gente feliz rinde más. Los clientes satisfechos vuelven. La honestidad crea reputación y la reputación trae riqueza. Pensamiento revolucionario. Funciona. El pueblo también ha cambiado. No ha vuelto a tener la población de antes de la peste. Probablemente nunca lo hará. Pero han llegado familias nuevas, gente joven buscando oportunidades, artesanos atraídos por la posibilidad de conseguir tierras a buen precio y pagar menos impuestos, sangre nueva, ideas nuevas, formas nuevas de hacer las cosas. La iglesia se ve diferente. El padre Miguel sigue oficiando misa, pero sus homilías ahora hablan más de compasión y servicio al prójimo, menos de obediencia ciega y castigos eternos. Ha entendido que quienes han vivido un desastre no quieren amenazas, sino consejos que puedan aplicar en la vida real. Además, él también necesita a la parroquia más de lo que la parroquia lo necesita a él. Las iglesias vacías no recaudan diezmos. Incluso los representantes de Dios tienen que adaptarse. Pero quizá el cambio más asombroso, el que sería imposible de imaginar 30 años atrás, es la nueva forma en que la gente piensa sobre el futuro. Antes de la peste, el futuro venía prefijado. Nacías en una posición y morías en ella. Tus hijos heredaban tu estatus y tus deudas. El progreso, si lo había, se medía en generaciones, no en vidas individuales. Ahora la gente hace planes, se marca metas. Imagina a sus hijos viviendo mejor que ellos. Cree que el trabajo duro y la astucia pueden cambiar desenlaces. La esperanza, se ve, también es contagiosa. Tu hija mayor se ha casado con el hijo de un herrero que está ahorrando para abrir su propio taller. Tu hijo mediano trabaja de escribiente para un comerciante lanero, aprendiendo el oficio, planeando fundar su propia empresa algún día. La más pequeña sueña con estudiar medicina, convertirse en una de esas nuevas doctoras que, a veces, consiguen curar de verdad en lugar de limitarse a rezar. 3 hijos, 3 caminos diferentes, todos apuntando hacia arriba. No es suerte, no es casualidad. Es la consecuencia directa de vivir en un mundo donde subir peldaños, aunque sigue siendo difícil, por lo menos no es imposible. La peste negra creó ese mundo, no a propósito, no por bondad, pero de forma definitiva. Al matar a tantísima gente, hizo añicos las estructuras rígidas que mantenían a todos encajados en su sitio. Al provocar una escasez crónica de mano de obra, dio a los trabajadores corrientes un poder de negociación que nunca habían tenido. Al demostrar que la autoridad tradicional no podía proteger a nadie del desastre, abrió hueco a formas nuevas de pensar. El precio fue horroroso. 25 millones de muertos solo en Europa. Familias destruidas, comunidades borradas del mapa,
generaciones enteras traumatizadas por pérdidas imposibles de abarcar. Pero de ese trauma emergió algo inédito, una sociedad en la que el mérito individual contaba más que el linaje, donde la innovación tenía casi tanto prestigio como la tradición, donde se podía cuestionar a los poderosos sin que automáticamente rodara tu cabeza. La base, en resumen, del mundo moderno, no es que alguien lo hubiera planificado. La historia casi nunca responde a planes, más bien avanza a trompicones, a base de catástrofes y adaptaciones, de crisis y oportunidades, de golpes de suerte y de la terquedad humana de seguir adelante. La peste fue la catástrofe, la revuelta, la crisis. Lo que estás viviendo ahora es la adaptación, y es algo digno de contemplar. Estás junto al fuego una noche de invierno de 1398, viendo a tu hija pequeña practicar la escritura a la luz de una vela. Sus letras son limpias, cuidadosas, mejores que tus propios intentos torpes. Le escribe a una prima en Londres, contándole cómo va la vida en el pueblo, compartiendo chismes, planes, esperanzas, correspondencia ordinaria entre gente corriente, salvo que, 30 años atrás, la gente corriente no escribía cartas, porque no sabía escribir, porque no tenía con quién cartearse, porque sus vidas eran tan estrechas y predecibles que no generaban noticias dignas de contarse. Ahora la vida de tu hija está llena de posibilidades. Escuela, si tiene talento. Matrimonio, si encuentra a la persona adecuada. Negocios, si tiene ambición. Viajes, si le gusta el riesgo. Libertad, no ilimitada, pero real. Ese es el legado más raro de la peste. No los millones de muertos, aunque se recuerdan. No el caos económico, aunque aún se deja sentir, sino este simple hecho, que la gente ahora espera que su vida importe. Espera que su voz cuente, espera que su trabajo sea valorado, espera que sus hijos tengan oportunidades. Y esas expectativas, una vez se alzan, son difíciles de rebajar. Fuera de la ventana, el pueblo duerme bajo una capa de nieve. Hay humo en las chimeneas, perros que ladran a lo lejos, alguien torturando un laúd, mal, pero con entusiasmo. Sonidos normales, cálidos. El sonido de personas viviendo sin miedo constante a la peste, al hambre, o a que una revuelta estalle de la nada. Ha llevado 30 años, pero lo normal ha vuelto, solo que es un normal diferente al de antes, mejor en muchos aspectos, pero al mismo tiempo reconocible, benditamente normal. La peste enseñó a Europa que el desastre siempre es posible. La revuelta le enseñó que el cambio también lo es, y de esas lecciones nació una sociedad nueva, basada en una idea revolucionaria, que la gente común merece una felicidad común. No es tanto pedir, si lo piensas. Comida en la mesa, un techo firme, trabajo que pague lo justo. Hijos con un futuro menos duro que el de sus padres, dignidad básica. Pero durante la mayor parte de la historia humana, ni siquiera eso parecía un reclamo razonable. Ahora es el mínimo que la gente espera. Eso, si lo piensas bien, es extraordinario. Apagas el fuego preparándote para acostarte. Compruebas que la puerta está atrancada, que las ventanas están cerradas contra el frío. Pequeñas precauciones ante peligros previsibles. El tipo de vigilancia tranquila que uno puede permitirse cuando ya no está a la espera de la siguiente peste, hambruna o colapso social. Cuando el mundo tiene suficiente sentido como para que planear el mañana sirva para algo. Tu cama es cálida, las mantas, de lana bien tejida, fueron compradas, no heredadas. Tu casa es sólida, construida como es debido, elegida, no asignada. No son lujos exactamente, pero sí comodidades, señales de una vida sobre la que tienes por fin cierto control. Mientras te acomodas, piensas en el día siguiente, día de mercado en el pueblo de al lado. Venderás trigo, comprarás lo que falte, quizá pases por la posada para una cerveza y una charla con otros labradores. Planes ordinarios, expectativas sencillas. El tipo de futuro aburrido que solo es posible cuando la sociedad no se está desmoronando. La muerte negra terminó hace 50 años, la revuelta fracasó hace 30, pero el mundo que dejaron, de algún modo, se parece mucho al mundo que siempre deseaste. No perfecto, no justo en sentido absoluto, pero mejor, claramente, innegablemente mejor. Y eso, mientras te duermes en una casa que es tuya, en una cama que has escogido, en una vida que has construido paso a paso con tus propias decisiones y tu propio esfuerzo, es suficiente, más que suficiente. Lo es todo. El futuro, pase lo que pase,
ahora pertenece a gente como tú, gente que vive de su trabajo, gente que piensa por sí misma, gente que espera que mañana, con algo de suerte y mucho empeño, sea por lo menos un poco mejor que hoy. Ese es el regalo más inesperado de la peste negra. No el final que trajo, sino el principio que hizo posible. El principio de un mundo donde la gente común importa, donde tú importas, donde tu historia, esta historia, se entrelaza con miles de otras hasta formar algo más grande que cualquier vida individual, pero que solo tiene sentido gracias a la suma de todas esas elecciones personales. En un mundo así, el sueño llega fácil. Duerme tranquilo en esta época. Mañana será mejor. No perfecto, no exento de problemas, pero mejor. Y eso, para casi cualquiera, es revolución suficiente.